Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 41. Hechos 13, del 13 al 41. Y acá nosotros vamos a ver a Pablo y a Bernabé predicando en un lugar, llegando a un lugar. Y sobre todo lo que nos interesa es prestar atención al contenido de lo que ellos van a anunciar. El mensaje de Pablo a las personas que están escuchando esto es que no importa a ellos quiénes sean, no importa de dónde vengan, lo que ellos necesitan para tener vida es a Cristo. Y les va a hablar de las consecuencias de no aceptar la vida que Cristo da. El título del sermón de hoy es «Solo en Cristo hay vida, fuera de Él no hay esperanza». Y hago énfasis en eso. Cuando digo solo en Cristo hay vida, también estoy diciendo que fuera de Cristo no hay vida, fuera de Cristo no hay esperanza. Y que entonces rechazar a Cristo es rechazar toda esperanza, es no tener nada. Y ese es un poco el mensaje que Pablo va a compartir con los hermanos que está ahora visitando. Leemos la palabra del Señor, que dice, Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí empieza el sermón de Pablo. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén,
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os contara. Hasta ahí. Vamos a leer todo el pasaje y analizarlo pensando en estos versículos finales. El centro del pasaje que nosotros estamos leyendo hoy está en las expresiones de los versículos 38 en adelante, en el final del sermón. Primero lo que dice el versículo 38. Sabed esto, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la verdad que Pablo va a resaltar en este pasaje. Y este pasaje, este pedacito, es la conclusión de su sermón. Y en esa conclusión hay un llamado a la acción, lo que nosotros solemos llamar aplicación. ¿Qué hacemos nosotros con esta verdad? Si solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo somos justificados de aquello de lo cual la ley no puede justificarnos, y si la ley no puede justificarlo, nada puede hacerlo, ¿qué hacemos? Y él les dice a estos hermanos y a nosotros también: miren pues que no venga sobre ustedes lo que dijeron los profetas, que hablaron de menospreciadores, de desaparición, de castigo, el castigo de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver que este texto tiene una estructura de 3 partes. Vamos a analizarlo en 3 partes. Primero, vamos a ver cómo Pablo llega al lugar donde llega, que es importante. Y cuando veamos cómo él comienza su sermón haciendo 2 cosas. Primero, recordando todo lo que pasó hasta Jesús, haciendo un recuento de lo que es el Antiguo Testamento y dándole un énfasis muy especial a lo que él va a contar. En lo que nosotros vamos a leer, que él hace un recuento del Antiguo Testamento, hay algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros. El que hizo todo es Dios. Lo vamos a ver. Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los llevó por el desierto, Dios les dio un pueblo, Dios les dio un lugar, Dios les dio reyes, Dios les dio todo y Dios les dio promesas. En la segunda parte de su sermón, Pablo va a decir: todas esas promesas que Dios les dio forman parte del plan de Dios para salvar. Y esas promesas hallan su cumplimiento en la persona de Jesús. Y va a decir: esto es así porque Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, se sacrificó por nosotros en la cruz y resucitó. Y su resurrección es el sello, es la garantía de que Él es verdaderamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Y finalmente, ante estas verdades, el llamado es ese. Ahora que ustedes saben esto, ¿qué van a hacer? No sea cosa que terminen como los padres de ustedes. Y cita Habacuc. ¿Se entendió un poco el plan del texto? Bien. El texto es largo, pero hay muchas cosas que nosotros ya sabemos y entonces deberíamos poder ser bastante ágiles. Comenzamos. Versículo 13. ¿Se acuerdan ustedes que el pasaje anterior, Bernabé y Saulo
llegan a una isla que era la isla de Chipre. Yo siempre tengo el mapa presente. Ustedes piensen. Continente arriba, continente al costado, continente abajo. Y ahí nomás, cerquita, está esa isla Chipre. Acá está Jerusalén. Pablo subió hasta Antioquía de Siria y ahí él fue enviado a predicar. Toman un barco, desembarcan en Salamina, predican el evangelio en toda la isla, llegan hasta Pafos, le predican a Sergio Pablo el procónsul, se enfrentan a Bar Jesús o a Elimas. Eso es lo que nosotros vimos. Ahora, este pasaje nos cuenta la continuidad de ese viaje. Ahora, en la continuidad de ese viaje, fíjense que algo cambió. Saulo ya no es Saulo, es Pablo. O sea, se entiende, no hubo nada mágico en ese cambio. Pero Lucas elige ahora llamarlo Pablo porque Pablo se está metiendo en el mundo de los gentiles. Entonces prefiere usar el nombre romano de Saulo. Son lo mismo, no es que hubo nada raro ahí. Pero sí nos tiene que llamar esto la atención. El protagonismo que estaba puesto en Bernabé, ahora pasa a Pablo. Pablo es ahora el protagonista, entre comillas. Siempre el protagonista es el Señor y lo que el Señor está haciendo. Pero Lucas pone el foco en Pablo. Y entonces dice, Pablo y sus compañeros, ¿quiénes son sus compañeros? Bernabé y Juan Marcos. Navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, la costa. Ahí, llegados a ese puerto, Perge de Panfilia, pasó algo, un problema. Dice, pero Juan Marcos, sobrino de Bernabé, se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Acá Lucas dice eso. Se volvió a Jerusalén. ¿Cómo se volvió? ¿Qué pasó? ¿Fue un problema o no? No, el pasaje en sí no deja claro si hubo un problema o algo. Después Pablo lo va a comentar. Más adelante Pablo lo va a comentar porque más tarde, en otro viaje misionero, Bernabé va a decir, traigamos a Juan Marcos con nosotros, que nos ayude. Y Pablo va a decir, no, Juan Marcos no, porque él nos abandonó. En lo peor nos abandonó, así que no. Y entonces Bernabé hace un viaje misionero con Juan Marcos y Pablo arranca para otro lado con otro compañero que es Silas. Hay un desacuerdo. Después de eso, Juan Marcos va a seguir sirviendo al Señor, va a crecer en el Señor, lo que sea que le haya pasado aquí va a ser superado, y Juan Marcos va a ser un ayudante muy fiel y muy valioso para Bernabé, su tío, pero también lo va a ser para Pablo y también para Pedro. Y es más, va a escribir el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de la misma persona, ¿se entiende? Ahora, algo que nosotros vemos acá es eso. No nos da mucho detalle, pero tenemos que... ¿Con qué texto nosotros vamos a conectar esto? Con la carta a los Gálatas. Porque esta Antioquía a la que ellos van, dice, ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. No es la misma Antioquía de la que salieron. ¿Sí? ¿De dónde salieron ellos? De Antioquía. ¿Y ahora dónde van? Antioquía, pero no es la misma Antioquía. ¿Por qué la ciudad se llama Antioquía? En homenaje a un gobernante que se llamaba Antíoco. Y en aquella época los gobernantes le ponían a todo su nombre. Menos mal que ya hoy no pasa eso. Bueno, ellos hacían así, se ponían cesareas, hay un montón de cesareas. Bueno, Antioquía hay varias. Alejandría, ¿por qué se llama Alejandría? Por Alejandro, él le puso a la ciudad el nombre de su nombre, de él. La honró a nombre suyo. Bueno, esta es otra Antioquía. ¿En qué región está? En la región de Galacia. Esto nos cuenta a nosotros la llegada de Pablo a la región de Galacia. Y hay acá algo que no se dice, pero cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él les dice, si ustedes se acuerdan, porque nosotros ya lo estudiamos esto, que él llegó a predicarles al Evangelio por causa de una enfermedad. ¿Se acuerdan? Repase la carta a los Gálatas y van a ver que Pablo les dice, acuérdense, yo llegué a ustedes a predicarles por causa de una enfermedad. ¿Qué enfermedad? No dice Pablo. A veces la llama un aguijón en su carne, algunos han dicho que era un problema en la vista, pero no se sabe demasiado. Sí hay algunos elementos que a nosotros nos tienen que hacer pensar en que Pablo probablemente se enfermó estando en Chipre o ahí en la costa y ¿por qué él tuvo que ir a Galacia si se enfermó?
¿Cuál es la diferencia entre Perge, Chipre y Galacia? Que Galacia está más al norte y que Galacia está más alto. Entonces, algunos piensan, porque era muy común en la época, que la enfermedad que le agarró a Pablo es algo como la malaria o el paludismo. ¿Las conocen esas enfermedades? Son enfermedades que vienen de la picadura de un mosquito, que son endémicas ahí en esos lugares, y que producen, bueno, cosas al cuerpo. Es más, aquel que le agarra malaria no se cura nunca en su vida. La tiene toda la vida. Y de repente hace una vida más o menos normal y un día le agarra eso. Y está una semana tirado en la cama con fiebre, con dolores en los huesos. ¿Vieron como el COVID que te agarraba como una gripe pero muy muy fuerte? Bueno, la malaria, el paludismo hacían eso. Debilitaban mucho el cuerpo. Pero yéndose hacia un lugar con un clima distinto y con otras características, en esa época se acostumbraba a eso, ir a esos lugares. ¿Se acuerdan cuando en Argentina estaba la tuberculosis y otras enfermedades? ¿A dónde se iba la gente? ¿Alguien sabe? No lo vivieron a eso. Cuando alguien sufría de los pulmones y andaba mal, ¿a dónde lo mandaban? A curarse. A Córdoba. ¿Por qué? Porque el clima es distinto, la altura es distinto, no hay tanta humedad, es más seco. Le hace bien a los pulmones, le hace bien al cuerpo eso. Bueno, en esa época, en esa región, si vos te enfermabas de eso, lo ideal era irse a esos lugares. Así que es probable que Pablo haya llegado a Galacia por la providencia de Dios, no es que pasó porque, uy, qué bajón, nosotros íbamos a ir a tal lado y tenemos que sufrir. Es el Señor, siempre es el Señor. Pero ellos van ahí. Así que ya de entrada nosotros estamos viendo acá que hay dos dificultades. Y por eso yo a esta parte le puse como encabezado que si solo en Cristo hay vida, nosotros tenemos que recordar que vale la pena, no importan las dificultades, vale la pena anunciar. Y que además, esa vida en Cristo siempre ha sido el propósito de Dios, porque ahora vamos a ver el comienzo del pasaje. Así que el viaje es un poco una introducción, ¿no?, a la llegada de ellos a ese lugar. ¿Se van imaginando en el mapa? Juan se va. ¿Por qué se va? Hay varias razones, han tratado de pensar los que estudian el texto. Puede que a Juan Marcos no le haya gustado que el protagonismo dejara de ser de su tío Bernabé y ahora empezara a ser de Pablo. También es probable que no le haya gustado el énfasis que Pablo está poniendo en el Evangelio a los gentiles, que no le guste eso. Esa era otra razón. Otra razón, y esta es por ahí un poco la que me inclino yo más, es que simplemente extrañaba. Marcos era muy jovencito. Marcos es el chico que, cuando el Señor fue arrestado, había un chico ahí y salió escapando. ¿Se acuerdan? Es Juan Marcos. Probablemente, no lo dice explícitamente, pero el único que cuenta ese detalle es él, y entonces siempre se piensa que es él. Se asusta y sale corriendo, deja sus ropas, dice ahí. Acá estaría repitiendo lo mismo, ante las dificultades. Ya se enfrentaron a un mago, los viajes, los problemas de salud de Pablo, todo eso, y dijo, yo me vuelvo a casa. Esto para mí es mucho. ¿Sí? Y se vuelve a Jerusalén, que si ustedes se acuerdan, en la casa de la madre de él funcionaba la iglesia. Cuando Pedro, unos capítulos antes, estuvo preso y salió, liberado por el ángel, fue a la casa de Juan Marcos. Y entonces, cuando Bernabé se lleva a Saulo, Juan Marcos también va con él. Es este Juan Marcos. Y entonces llegan ellos a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia es una ciudad donde hay muchos judíos, y por eso hay una sinagoga. Y Pablo, como siempre hace cada vez que llega al lugar, el primer lugar al que él va a predicar a Cristo es la sinagoga. Pablo siempre hace este orden, ¿no? Primero predica a los judíos y después a los gentiles. Inmediatamente después de esto nosotros vamos a ver. Hoy vamos a llegar a nosotros hasta la parte en la que Pablo les expone el evangelio a estos hermanos y les dice, bueno, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? La reacción la vamos a ver la semana que viene.
Pero Pablo va a terminar después, le va a predicar el evangelio a los gentiles. Pero acá le está predicando a los judíos. Entonces, el día de reposo, es decir, el sábado, entran a la sinagoga y se sientan. Y acá en el versículo 15, Lucas hace algo que solo Lucas hace. ¿Cómo era una reunión? ¿Cómo era un culto en aquella época? No sabemos nosotros, excepto por estos dos testimonios. Lucas nos cuenta cómo es un servicio en la sinagoga en la época de Jesús, cuando él cuenta que Jesús entra y predica en el Evangelio, y ahora nos va a contar cómo es una reunión en una sinagoga fuera de Judea, en tierra gentil, digamos, en tierra pagana. ¿Cómo es la reunión ahí? Dice, versículo 15, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. ¿Cómo era el tema ahí? ¿Cómo empezaba cada reunión? Recitando lo que se conoce como el Shema. ¿Han escuchado qué es el Shema? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa era la oración inicial de todo el servicio de la sinagoga el sábado. Después de eso se leía un pasaje de la ley y un pasaje de los profetas. Generalmente se buscaba que el pasaje de los profetas estuviera relacionado con el pasaje de la ley. No dice acá Lucas qué pasaje se leyó, pero muchos eruditos piensan que ese día, mientras Pablo y Bernabé estaban ahí, se leyó el capítulo primero de Deuteronomio y el capítulo primero del libro de Isaías. Por eso Pablo, en lo que va a predicar, va a hacer muchas referencias a Deuteronomio y muchas referencias a Isaías. Néstor hoy en el comienzo de la reunión nos leyó un pasaje de Isaías que aparece citado acá. ¿Por qué? Porque Pablo usa eso. Es el Espíritu Santo el que lo guía. Así que se lee primero la ley, después los profetas y después había un sermón. Había personas encargadas de la sinagoga y era muy común que cuando viniera alguna visita se le invitara a predicar. Es probable que Pablo aún se vistiera como un fariseo, como un rabí. Pablo era un rabí, era alguien preparado, como quien dice, ¿verdad? Como no, si acá viene alguien, lo planeamos nosotros. Pero en esa época, Pablo llegó y Bernabé también, y los oficiales de la sinagoga, es decir, los que estaban a cargo de la reunión, se acercaron y les preguntaron si ellos querían exponer la palabra, si querían dar el sermón. Y bien, y ahí Pablo va a predicar. Y acá llegamos a lo que me quiero ocupar, que es ¿qué dice Pablo? Y en esta primera parte, hasta el versículo 22, Pablo va a hacer un recuento de la historia de Israel, y lo que yo quiero que veamos es que Pablo hace énfasis en que Dios es el que está salvando a su pueblo, porque Dios así lo ha prometido, y Dios empezó a salvar a su pueblo en la eternidad, pero ellos lo vieron visible desde el momento en que llama a Dios a Abraham. Desde ese momento Dios está empezando a cumplir sus promesas. La promesa que le hizo a Adán y Eva de que la serpiente algún día iba a ser vencida, esa promesa se empieza a cumplir en Abraham. Y entonces los que escuchan esto tienen que aprender eso. La historia de Israel no es una historia de cosas que van pasando, sino cosas que Dios va haciendo en su pueblo. Y esas cosas que Dios va haciendo en su pueblo tienen como protagonista a Dios y como destinatario de esos hechos a Dios mismo también. Dios está cumpliendo sus planes en la historia de Israel. ¿Y sus planes cuáles son? Cumplir sus promesas, las promesas que Él dio a Israel. Y la promesa que Él le dio a Abraham fue: haré de ti una nación grande, tan grande o más numerosa que los granos de arena del desierto, del mar. Así, esa es la promesa. ¿Se entiende? Bien, comienza el sermón de Pablo. Pablo se levanta y hace señal con la mano. Detalle, al revés de lo que sucedía en Israel. Jesús se levantó, leyó el pasaje de Isaías y para predicar se sentó. Acá se paraban para predicar. Ustedes están todos muy silenciosos, estamos acá. Esto es ordenadito, ¿no es cierto? En esa época, en la sinagoga, había mucha gente. Y en cualquier pausa la gente empezaba a discutir y a hablar fuerte.
hablar y discutir lo que habían leído, lo que estaban hablando. Y se hacía mucho barullo, era muy barulloso el culto, porque la gente hablaba mucho, hablaba de lo que le estaba pasando, comentaba. Entonces, por eso Pablo es necesario que se levante y hace una señal con la mano, como para que todo el mundo piense, bueno, o se dé cuenta, bueno, voy a compartirles algo, hermanos, vayan haciendo silencio. Y entonces todo el mundo, una vez que tiene la atención de todo el mundo, empieza su sermón diciendo: hombres de Israel y los que temen a Dios. ¿A quién se dirige Pablo? A los judíos y a otras personas que están en la sinagoga que no son judías, que son temerosos de Dios. Son gente que cree en el Dios de la Biblia, pero que no son judíos. O porque no nacieron judíos y quizás se han convertido y entonces son prosélitos, o algunos que están yendo y escuchan nada más. Pero estaba abierto el lugar para que vaya. Y empieza en el versículo 17 su sermón. Y quiero que presten atención ustedes a cómo Pablo va mostrando que es Dios el que actuó a lo largo de toda la historia de Israel. Si el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿De quién está hablando ahí? De Abraham. Abraham, que era un arameo igual que cualquier otro, que vivía en Ur, y Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Dios le prometió hacer de él una promesa. Pablo va rapidísimo, porque no puede dar detalles, así que va rapidísimo, salta de a cientos de años. Después de eso les dice: escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Si ustedes miran el libro de Éxodo, de Génesis, ¿qué entra en Egipto? Jacob, sus hijos, las esposas y los hijos, nada más. ¿Qué es eso? Una familia, grande, pero una familia. Nada más que una familia. ¿Qué hace Dios con esa familia? En Egipto. En Egipto y en esclavitud. Una nación. 400 años después, cuando ellos dejan Egipto, son una nación. Mientras al principio pasa bien, está todo bien, porque son la familia de José que ha salvado Egipto. Pero después viene un faraón que no se acordaba de Egipto, que era de otra dinastía, y él dijo: bueno, no, esas son deudas de la dinastía anterior, yo no tengo nada que ver. A mí los judíos me molestan acá porque... Así que esclavos. Israel fue esclavizado. Pero en el medio de esa esclavitud, ¿qué Pablo le señala? Dios engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Dios los escogió a ustedes, a nosotros. Dios hizo de nosotros, incluso en las circunstancias de esclavitud, nos transformó en una nación grande. Y con brazo fuerte los sacó de ella. Hay mucha referencia al Antiguo Testamento, no solo en la historia, sino también en la forma en la que habla. Esa expresión brazo fuerte es típica del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que fue Dios quien los sacó. Ellos lo saben, ellos lo conocen. Porque Dios se encargó de que todas las cosas sucedieran de manera que nadie pudiera decir: fuimos nosotros, fue nuestra viveza, fue nuestra fuerza, armamos un ejército y peleamos contra Faraón. No. Éramos un pueblo débil, un pueblo que estaba esclavizado, y Dios mandó a Moisés, y Dios demostró que él era más poderoso que Faraón y más poderoso que los dioses de Egipto, y mandó las plagas y subyugó a ese pueblo, e hizo de nosotros un pueblo grande y nos sacó. Y Faraón se arrepintió y mandó un ejército a matarnos, pero el Señor abrió el mar y nosotros atravesamos de manera absolutamente milagrosa el mar. Y el Señor mismo cerró el mar sobre un ejército que nos perseguía. Si el ejército nos agarraba, nos mataba, desaparecíamos de la faz de la tierra. Pero Dios es el que nos guardó con brazo fuerte. ¿Qué quiere Pablo que vean? ¿A dónde apuntan? Es Dios, acuérdense, es Dios el que sacó a nuestros padres de Egipto. Sigue el verso 17. El 18. Por un periodo de como de 40 años los soportó en el desierto. La palabra soportó la marqué yo. Es difícil de traducirse, porque ahí quiere decir como que Dios los aguantó en el desierto. Puede ser, porque es cierto. Porque después de haber visto a Dios liberándolo, después de todo lo que vieron,
Ellos se la pasaron renegando en el desierto. Ay, estoy cansado de comer codorniz, todos los días codorniz, todos los días maná, todo siempre lo mismo. Y yo, si nos hubiéramos quedado en Egipto, por lo menos teníamos cebolla. Me extrañaban la cebolla. Pero ellos eran esclavos en Egipto, ellos estaban bajo otros dioses. ¿En qué cabeza cabe? Entonces puede ser que esa expresión soportó signifique eso. También podría ser traducida como Dios cuidó de ellos, que es casi todo lo contrario. Y también es cierto eso. La mayoría de los eruditos sostienen que una mejor traducción es esa, que Dios cuidó de ellos. Y la verdad es que como nación anduvieron 40 años en el desierto, se tendrían que haber muerto. Y no se murieron, no pasaron hambre. Es más, la Biblia dice que sus ropas no se desgastaron, su calzado no se desgastó. 40 años caminaron en el desierto. Y Dios los guardó 40 años en el desierto. No solo eso, verso 19. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Dios les dio a ellos la tierra que les había prometido. El problema está en que esa tierra estaba ocupada. Estaba ocupada por el cananeo, por el jereseo, por el jebuseo. El jebuseo fue el último en ser echado. Esas son las 7 naciones. Siempre lenguaje del Éxodo esto. Las 7 naciones que Dios destruyó para darle la tierra a Israel. Pero ¿quién lo hizo eso? Él. Después de destruir Dios 7 naciones, repartió sus tierras en herencia. Dios les dio a ustedes la tierra. Y todo eso duró como 450 años. Esos 450 años de la historia de Israel, Dios es el que hizo todas las cosas. Acá está contando en esos 450 años, 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, 10 años para la conquista. Redondea, Pablo, no es para andar haciendo cuenta. Redondea. ¿Qué quiere el que veamos? Durante todo ese tiempo, Dios estuvo en control de la historia de Israel. Él llamó a Abraham, Él hizo de Abraham una nación, Él los libró de la tierra, de la esclavitud en Egipto, Él los llevó por el desierto y los guardó, Él los llevó a Canaán y les dio la tierra, Él. Verso 20, después de esto Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Dios les dio una forma de gobernarse. Entonces ellos pidieron un rey. Que acordémonos, Dios ve esto como ¿qué? Como una señal de rebeldía. Ellos no querían ser juzgados por personas que Dios dispusiera, sino que querían ser iguales al resto de los pueblos. Nosotros queremos tener un rey. ¿Para qué quieren un rey? Los gobierno yo, dice el Señor. Yo mando jueces, mando profetas. Sí, pero nosotros queremos ser igual que todos los pueblos de al lado, que todos tienen rey, nosotros también queremos rey. ¿A quién le dio Dios como rey? ¿Cuál fue el primer rey? Detalle, una casualidad, o Dios hizo. ¿Cómo era el primer rey? Saúl. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿Quién está predicando? Saúl. ¿De qué tribu? De la tribu de Benjamín. Saulo es Saúl, que es de la tribu de Benjamín, igual que el primer rey al que él menciona. Hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Durante 40 años reinó Saúl. Cuando lo quitó, ¿quién quitó a Saúl? Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo hace ese énfasis. Dios hizo todo esto. Dios hizo todo esto. ¿A quién puso? Les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Es importante esto. Primero, veamos, ¿por qué es importante David en esto? Porque a David le fue dada la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías. ¿David recibe esa promesa? Sí, pero la recibe antes. ¿Cómo se llama Jesús? Jesús es el león de la tribu de Judá. No lo busquen. Nosotros tenemos el primer rey de Israel, no es de la tribu de Judá, es de la tribu de Benjamín. Pero cuando Jacob ora por sus hijos, ¿se acuerdan? Él está por morir y él llama a sus hijos y ora con ellos y les profetiza, les da una palabra a cada uno de ellos. A Judá le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Ciro, y a él se congregarán los pueblos. El reino, el cetro, el Mesías tenía que venir sí o sí de David, pero David sí o sí tenía que ser de la tribu de Judá. La razón por la que Dios saca a Saúl y pone a David es porque correspondía, o sea, no está mal que Saúl reine. Lo que no podía pasar es que los sucesores de Saúl, no podía pasar que Saúl se perpetuara en el trono, porque Saúl era benjamita y el trono y el cetro eran para Judá. Por eso Dios llama y pone en el trono a David. Y a David Dios le hace la promesa de que su reino va a ser eterno, de que siempre va a haber sentado en el trono un descendiente de David, para siempre. Pues después aparecen otras promesas. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros observar acá? Primero, el compromiso de Pablo y Bernabé por anunciar a Cristo. ¿Pablo se enfermó acá? Claro, él lo cuenta en los Gálatas. Puede ser paludismo, no son suposiciones, son cosas que la gente, que los eruditos estudian. Y entonces van viendo pistas y deducen. Pasa que nosotros no podemos afirmarlas 100% porque no sabemos. Pero que hay dificultades, hay dificultades. Hay una enfermedad de Pablo, hay oposición, hay también el abandono de Juan Marcos. Pero sobre todas las cosas hay un compromiso en la misión que ellos recibieron. Cuando ellos estuvieron en Antioquía de Siria, el Espíritu Santo los apartó para una misión. Dios los envió y ellos están cumpliendo con eso y se comprometen en eso. Y algo sobre lo cual nosotros tenemos que ver es que nosotros al final, en el final del pasaje, esto es lo que les dice Pablo a estos hermanos. Solo en Jesús hay perdón, eso es lo que nosotros le anunciamos. Y fíjense lo que van a hacer con esto. Y porque solo en Jesús hay vida, Él está demostrando acá en primera instancia que este ha sido siempre el plan de Dios. Dios siempre ha determinado que sea así. Y entonces toda la historia de Israel apunta finalmente ¿a qué? Al Mesías, a que Cristo venga. Todo. La esclavitud en Egipto, la Pascua en Egipto, que acá Pablo no la menciona, que David llegue al trono, todo eso es porque Dios está en su providencia controlando todas las cosas. Avanzamos a la segunda parte del sermón y acá Pablo llega a Cristo y les va a decir que solo en Cristo hay vida y que fuera de Él no hay vida. Dice, versículo 23, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Detalle. Israel creía que ellos necesitaban un Mesías, ellos esperaban el Mesías. ¿Qué esperaban que fuera el Mesías? Un rey. Un rey que viniera a destronar ¿a quién? A los enemigos políticos, físicos, a los romanos en este momento. Eso esperaban ellos, un libertador. Pero Pablo les dice que Dios había prometido y Dios está en Jesús cumpliendo con la promesa de un Salvador. Les está diciendo, ustedes también necesitan un Salvador. Y por eso dice, después de que Juan predicó antes de su venida, antes de que Jesús venga, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Israel pensaba que ellos no necesitaban arrepentirse. Ellos ya eran pueblo de Dios. Pero el Evangelio tiene que ver, sí o sí va a demandar de nosotros el arrepentimiento. Un detalle, vuelvo a lo anterior, a David. ¿Qué dice Dios de David? Es un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Pecó David? Sí, tremendo lo que hizo. Mucho pecado. ¿Qué caracterizaba a David? Se arrepentía. Él era un hombre de arrepentimiento. Incluso cuando él mandó asesinar al esposo de la mujer con la que él había cometido adulterio, y aparece el profeta Natán y lo confronta con su pecado, David lo había querido ocultar al pecado. Él sabía que había mucha gente en el palacio que sabía lo que había hecho él, pero él era el rey, ¿quién le iba a decir algo? Y bueno, Dios le dijo algo.
Y cuando Dios le dijo algo, él se humilló. Él se humilló y oró y le pidió perdón a Dios. En eso, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios siempre demanda eso de nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por la humildad, por el arrepentimiento. ¿Se caracteriza por la santidad? Sí, claro. Sí, claro. Pero no por la perfección. Los judíos ostentaban perfección. Ellos querían aparecer como que cumplían con todas las cosas. Y entonces es un golpe lo que Pablo les dice. Miren, Dios en Jesús está cumpliendo su promesa. ¿Qué cosa? Un Salvador. ¿Cómo que un Salvador? Nosotros no precisamos un Salvador. Nosotros precisamos uno que venga, que arme el ejército y venza a los romanos. Pero los romanos son un enemigo que cualquiera podría vencer. En ese momento eran un ejército fuerte, pero un día cayó el imperio romano. Pero había un enemigo al que nadie podía vencer ni destruir, solo uno. Y ese es el verdadero enemigo que el Señor vino a derrotar, la muerte, el pecado. Y por eso nosotros necesitamos un Salvador, porque cualquier otra cosa en nuestra vida tiene solución, menos eso. ¿Vieron que hay un dicho que dice todo tiene solución menos la muerte? Y es cierto. Lo dice el mundo con un pesimismo de que nos vamos a morir y no pasa más nada. No. Cuando nos muramos, Dios nos juzgará a cada uno de nosotros. Y entonces, cualquier otra cosa la podremos haber hecho, menos limpiar nuestro pecado, menos salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos que Dios envíe un Salvador. Y ese fue el plan de Dios siempre. Y por eso Juan, su predecesor, vino a Israel con un mensaje que se caracterizó por un llamado al arrepentimiento. Pero Juan mismo dijo, yo no soy el Mesías, verso 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y entonces acá empieza Pablo ya a llamar la atención sobre Cristo. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, fíjense cómo lo llama, y los que entre ustedes temen a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Ustedes hoy están escuchando el mensaje de salvación que Dios prometió a nuestros padres. Eso es lo que están escuchando. Dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. La Biblia decía que el Mesías iba a ser rechazado, que el Mesías iba a ser muerto, que iba a padecer maldición. Pero los judíos de Jerusalén, habiendo leído la Escritura, sabiendo lo que la Escritura decía, cuando se encontraron con Jesús lo rechazaron. Y es más, en su ceguera y en su necedad, ellos cumplieron los propósitos de Dios, pero de una forma que los convierte a ellos en culpables. No sé si se entiende. Muchas veces nosotros hemos hablado acá de la soberanía de Dios y hemos dicho que todo hombre en esta tierra cumple con la voluntad de Dios. Ahora hay una voluntad que nosotros cumplimos en la que Dios se agrada. Dios se agrada que nosotros seamos sus hijos y busquemos amarle y obedecer. Y estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Dios se agrada en eso. Pero también aquel que rechaza a Dios, que combate el Evangelio, también está cumpliendo la voluntad de Dios. Nada sucede sin que Él lo haga o permita. Ahora, que sea la voluntad de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Y estos judíos lo que hicieron fue cumplir la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Oponiéndose a Dios. Y lo mataron. Mataron al Señor. Lo condenaron. Dice el verso 28, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Fíjense, Pablo les está mostrando que los judíos de Jerusalén lo que hicieron fue cumplir con todo lo que Dios había anunciado y prometido. Pero siendo ellos los malos de la película. ¿Se entiende? Y por eso el verso 30 dice, pero Dios, aunque ellos lo mataron, aunque ellos lo pusieron en un madero para que fuera maldición, aunque ellos lo sepultaron, todo eso lo hicieron ellos, cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios lo levantó de los muertos. A veces nosotros no hacemos demasiado énfasis en la resurrección,
Pero para los judíos este tema era un tema súper importante. Pablo está hablando a una audiencia judía y por eso él va a resaltar acá que el hecho de que Jesús haya resucitado es la garantía, es el sello de que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque al Jesús resucitar, Él vence al pecado y la muerte y se convierte en el único que puede hacerlo. Esa era la promesa de Dios. La salvación es eso, ser librados del efecto del pecado en nosotros. ¿Cuál es el efecto del pecado? La muerte, la condenación, la separación eterna de Dios. ¿Quién puede hacer algo? Alguien que venza a la muerte. El único que lo hizo fue el Señor Jesús. Pablo dice, Dios lo levantó de los muertos. Y para que no quede duda de eso, por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Él no estaba ahí, por eso dice, a ellos se les apareció. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Él les dice, ustedes no pueden dudar de que Jesús resucitó. Sus discípulos lo vieron, estuvieron con él, son testigos de su resurrección. Y ahí dice él, nosotros les anunciamos, y acá sí él pone el énfasis en él. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Todo lo que Israel esperaba, todas las promesas que Israel recibió, se cumplen en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y la promesa principal es esta, la salvación. Que un día la muerte, el pecado, la maldad, ya no tendrían dominio sobre ellos. Esa fue la promesa. Jeremías, yo les voy a cambiar su corazón. No va a ser algo superficial, algo que cualquier otro puede lograr. Cualquier otra cosa puede ser lograda por cualquier otra persona. ¿Se entiende? Mucho cultura. Cosas que el hombre piensa, que el hombre anhela, se pueden lograr por otros medios. Vivir, no. El único que puede dar vida es aquel que murió y resucitó y venció a la muerte. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Acá va a haber una serie de 3 pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento que Pablo va a usar para fundamentar 3 cosas distintas. El Salmo 2, verso 7, es lo que está en el versículo 33. El versículo 33 dice, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando ahí de la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Eso está en el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Paso al verso 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Y eso está en Isaías 55:3, lo que leía hoy Néstor. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios tuvo misericordia de David, Dios le hizo promesas a David, y esas promesas son para todo el pueblo de Israel. Y Dios dice que como Él hizo, por eso son firmes las misericordias, porque es de Él. Mi misericordia firmes a David, yo las voy a extender a ustedes. ¿Cuál es la misericordia? ¿En qué consiste esa misericordia? En recibir vida. En que por medio de la resurrección de Cristo el pecado es vencido, la muerte es vencida, y si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, esa resurrección es también para nosotros. Entonces, cuando dice el Salmo 2.7, nos habla de la identidad de Cristo. Isaías 55.3 nos habla de que Cristo es el cumplimiento de la promesa de vida hecha a David. Y el Salmo 16.10 es el que se cita en el verso 35. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en Salmo 16, verso 10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí nos muestra a Cristo como el vencedor de la muerte. ¿Quién dice esto? David. Pero David murió y resucitó. No. Entonces está hablando de alguien más. Pablo siempre va a hacer esto. ¿De quién está hablando?
Jesús también lo hizo. Cuando Jesús habla y dice el Señor a mi Señor, y dice, David lo llama Señor. ¿A quién? ¿A alguien inferior a él? Y Jesús se identifica con ese Señor. A mí. Hay uno que es superior a David. Dice el 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres, siguió corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Es decir, Jesús. Cristo venció la muerte. Nosotros necesitamos entender que solo podemos encontrar vida en Cristo y que fuera de Él no hay, porque fuera de Él no hay perdón y porque el hombre en sí mismo no tiene ninguna esperanza. La muerte siempre ha sido el gran enemigo y el hombre sueña con derrotarla. El hombre juega todo el tiempo con encontrar una pastillita que nos dé vida eterna, con encontrar la forma de reemplazar las partes del cuerpo que se nos van desgastando, con encontrar la forma de frenar eso que nos hace que envejezcamos. Pero el problema no es el cuerpo, el problema es el espíritu está muerto, o está separado de Dios, está lejos de Dios. Entonces no va a haber forma, no hay forma en la que el hombre pueda romper la maldición que está sobre él, porque la maldición que pesa sobre él es la enemistad con Dios. Y la única forma de tener vida es recibirla de aquel que venció a la muerte y que es vida. Y entonces ahora sí llegamos al final del sermón de Pablo, que es donde Pablo pone su énfasis. Y dice, verso 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Ustedes necesitan que sus pecados les sean perdonados, porque ustedes son pecadores, porque ustedes tienen la ley, pero se tienen que dar cuenta que no cumplen con la ley. No cumplen con la ley. Todo el Antiguo Testamento es un llamado de atención al pueblo a volverse a Dios, porque el pueblo siempre fue rebelde contra Dios. Israel siempre fue un pueblo rebelde. Y en eso nosotros somos parecidos también. El hombre es rebelde contra Dios. Ni siquiera teniendo la ley ellos pudieron vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces, ¿por medio de quién pueden recibir perdón? Por medio de Cristo. Por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados. Ahora, Israel se creía con derecho a acceder a Dios solo, sin ningún intermediario. Pero Pablo le está diciendo, ustedes necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, el que murió, pero también resucitó. Porque Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado, y en Él encontramos nosotros perdón. Verso 39, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Por su perfecta obediencia a la ley de Dios, por su muerte perfecta, nosotros somos justificados delante del Padre por medio de Cristo. Y esa es la verdad que Pablo quiere transmitir. Piensen un poquito. Años después, él se va a ir de acá y años después les va a escribir a los Gálatas. ¿Cuál fue el mensaje a los Gálatas? Yo fui y les anuncié a Cristo y ahora viene otro y les dice que Cristo no alcanza, que se tienen que circuncidar y ustedes le van a prestar atención. No, es lo que acá les está diciendo. La justificación es solo por medio de la fe en Cristo. Esa es una verdad teológica, profunda, es el fundamento de la Reforma, pero también tiene que ser el fundamento de nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar siempre en esa verdad descansando. Siempre. El único que puede perdonar nuestros pecados es el que venció a los efectos del pecado, a la muerte misma. Él resucitó y la muerte no lo pudo retener. 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gran enemigo es la muerte. La única forma de vencerlo es que nosotros nos identifiquemos por medio de la fe con Cristo. Porque si nosotros nos identificamos solo con nosotros mismos, seguimos condenados en nuestro pecado. Ese es el mensaje que Pablo les dio a los hermanos en Antioquía. La ley no nos puede justificar, no puede limpiar nuestro pecado, nos lo puede mostrar, pero el que justifica es esto. Al considerar estas cosas debemos tener claro, si la única manera de ser reconciliados con Dios es por medio del Evangelio, no hay alternativa. Y rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar la vida y es permanecer en muerte y condenación. El pasaje de hoy termina con un versículo medio raro, una cita media rara. El verso 41 es una cita de Habacuc 1.5. Habacuc 1.5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Algunos leen esto como diciendo: Dios va a hacer algo grande. Lo que Dios iba a hacer era castigar al pueblo, castigarlo por medio de las naciones enemigas. Habacuc habla de eso. Ustedes que se jactan de ser el pueblo de Dios, por su rebeldía y por rechazarme a mí, van a ver cómo las naciones paganas y gentiles se enseñorean de ustedes. Yo los voy a entregar en manos de sus enemigos. Y Pablo le está diciendo: fíjense que no terminen ustedes igual que vuestros padres, que rechazaron a Dios y terminaron así. Si ustedes rechazan a Cristo, se está diciendo, no pueden esperar vida, no pueden esperar tener vida. Si Dios promete el castigo a Israel por medio de naciones paganas, y si la rebeldía de Israel fue castigada, ¿qué espera a los que rechazan al Hijo de Dios hecho hombre? Porque ahí Pablo hoy lo lleva para ese lado. Él les dice: miren, yo les acabo de contar todo lo que Dios ha hecho en la historia de nuestro pueblo. Y todo lo que Él ha hecho apunta a lo que Él hizo en Jesús. Moisés, Abraham, Moisés, David, el desierto, el rey, todo eso fue preparación para el cumplimiento de mi promesa, que es Jesús. Y ustedes, como cualquier otra persona, para tener vida necesitan ese Salvador que es Jesús. Y no hay otro Salvador y no hay otra opción. Consecuencia de eso, ¿qué van a hacer? ¿Se acuerdan cuando el Señor congrega al pueblo y les da la ley? Bueno, fíjense, yo hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte. ¿Qué van a elegir? ¿A quién van a seguir? ¿Qué van a hacer? Porque Dios les dice: si ustedes eligen la vida, yo voy a guardar de ustedes van a ser mi pueblo, van a tener una relación conmigo. Ahora, si ustedes me rechazan y siguen a otros dioses, no pueden esperar otra cosa que vivir condenados. Y lo mismo es con el Evangelio, más aún con el Evangelio. Porque aquello era un anticipo de esto. Y Pablo les está confrontando con esta verdad. Ustedes necesitan a Jesús porque Jesús es el único que venció a la muerte. Y si ustedes rechazan a Jesús, están eligiendo para ustedes mismos la muerte y la condenación. ¿Qué van a hacer? El sermón de Pablo termina con esa advertencia. Rechazar a Jesús tiene consecuencias: la condenación y la muerte. El Evangelio es un componente del Evangelio esto. En Jesús hay vida, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay perdón. Fuera de Jesús hay desesperanza, hay condenación, hay muerte. Es una advertencia que nosotros tenemos que hacer. Termino. Cuando uno lee una historia, uno trata de ponerse en lugares de los personajes. Primero, hay acá dos personajes, dos grupos, ¿no? Los que están proclamando el mensaje del Evangelio y los que están recibiendo el mensaje del Evangelio. ¿Qué aprendemos nosotros de aquellos que están proclamando el Evangelio? De Pablo, de Bernabé, de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, predican. Como Pablo y Bernabé, nosotros tenemos que aprender a anunciar a Cristo con denuedo a pesar de las dificultades. Y tratamos, es algo interesante lo que hizo Pablo, tratamos nosotros siempre, cuando anunciamos el Evangelio, de conectar en el anunciar el Evangelio. Nosotros tenemos que procurar conectar
a la gente y la historia de la gente con Dios. Pablo les dijo, miren su historia, bueno, es Dios actuando en su historia. Yo miro mi historia y es Dios actuando en mi historia. Y a veces la gente piensa que su dificultad, su problema es tal enfermedad, tal situación. Y en realidad su necesidad es Dios y tener una relación con Dios. ¿Ya? Pero nosotros, decirlo así es fácil, pero nosotros tenemos que buscar la forma de que la gente conecte su situación con su verdadera necesidad. Su verdadera necesidad es el perdón de Dios en Cristo. Si uno tiene el perdón de Dios en Cristo, todas las circunstancias pueden seguir, pero cambian. La enfermedad puede seguir, pero mi perspectiva cambia. Mi forma de encararla, mi forma de tratar de solucionarlo, va a cambiar. Eso tenemos que hacer nosotros cuando anunciamos el Evangelio. ¿Y cómo se hace eso? Apuntando siempre a Cristo y recordándole a todo hombre que sin Cristo no hay esperanza y solo podemos esperar condenación y destrucción. El mensaje del Evangelio es también un mensaje de advertencia. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, le decimos a las personas, hay vida en Cristo, pero si rechazás a Cristo no podés esperar tener vida en otro lugar. Hay perdón en Cristo, pero si rechazás a Cristo, estás bajo condenación. ¿Y qué pasa si también tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que están escuchando? Porque es lindo ponerse en el lugar de Pablo Bernabé. Pero nosotros también somos escuchas del Evangelio. Y hay una advertencia para ellos que también es una advertencia para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios cuando la escuchemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dios ha establecido la manera en la que podemos dejar de ser sus enemigos y ser sus hijos. Si es a través de Jesús, su Hijo. Él es el que anunciaron los profetas y todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia es para dirigirnos hacia Él, hacia la persona de Cristo. No hay otra manera. Y eso tiene que ser una realidad de todos los días para nosotros. De todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguirlo y poner nuestra fe en Él? Bueno, hacemos bien si hacemos eso. Hay perdón, hay vida, hay salvación. Pero tenemos que recordar y saber que si ignoramos y rechazamos lo que Dios tiene para decirnos, no podemos esperar otro destino que la confusión, que la muerte, que la condenación. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, no tiene esperanza. Y cuanto más rebelde se vuelve contra Dios, más se hunde en la oscuridad y más se pierde. A veces uno ve, ¿no? Uno ve gente que toma ciertas decisiones y vive de ciertas maneras. Y uno quisiera solucionarle esos problemas. Lo hemos dicho muchas veces. Primero no puede. No puede, porque si no está el Señor no hay forma. Lo que necesita el mundo es luz. Y la luz verdadera es Cristo. Lo primero que necesitan, lo único que necesitan, es ser reconciliados con Dios a través de Cristo. Es como querer hacer una casa. Si no está el cimiento, listo, no elija ventana porque no está el cimiento. Tiene que estar el cimiento. Si no, no hay forma. Pero si el cimiento no es adecuado, no se va a construir nada. Se va a caer, se va a romper. Es una advertencia también para nosotros. Porque nosotros muchas veces también, está en nuestro corazón religioso el depender de nosotros mismos y no de Cristo. Lo sabemos, lo decimos, lo tenemos siempre incorporado en nuestro vocabulario, ir a Cristo, depender de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Y para eso es necesario todos los días pensarlo, meditarlo y pedirle a Dios que Dios nos ayude. ¿Cómo yo hago para depender de vos, Señor? ¿Cómo yo hago para no depender de mí? Para recordar que el único que venció a la muerte sos vos, que el único en el que hay vida sos vos. ¿Cómo yo vivo a la luz de esas verdades? Porque esas verdades me interpelan a mí, demandan de mí una respuesta. Y la única respuesta aceptable es no confiar más en mí y confiar en vos. Pero eso es algo que un día hicimos para salvación, pero que todos los días hacemos para santificación. Porque crecemos a imagen de Cristo eligiéndolo a Él, buscándolo a Él, imitándolo a Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Oremos.